Buenas tardes a todos. Todos alguna vez hemos escuchado, hemos pronunciado, hemos hablado sobre esa oración modelo que Cristo nos dejó. Esa frase que comienza hablando del Padre Nuestro, que cuando tú lo escuchas, inmediatamente incluso lo sabes pronunciar de memoria, ¿no? Todos quizás de niño en algún momento lo hemos podido orar. En realidad Dios nos dejó un modelo con principios muy hermosos y muy poderosos, donde se nos habla la manera en la que nosotros deberíamos o debemos orar y cuáles son algunos de los elementos que incluye o debe incluir la oración que dirigimos a nuestro Dios. Y quiero hacer un estudio muy breve, pequeño, de diferentes días, donde vamos a analizar cada uno de esos principios, comenzando por el de hoy, que comienza simplemente con una sencilla frase, Padre. En la oración modelo, Cristo nos dejó primeramente una instrucción, que pasemos a nuestro aposento, a nuestro lugar secreto y oremos, cerremos la puerta y oremos en secreto. Dice, porque tu Dios, que hoy en lo secreto te recompensará en público. Lo que es lo mismo, está hablando de la esencia de lo que significa que la oración no es algo simplemente como un elemento religioso, dogmático, sino que es en realidad un elemento de comunión, de relación, de intimidad con Dios. La frase y la oración modelo empieza con Padre, Padre nuestro. Y quisiera precisamente explicar un poquito y poder hablar lo que el Señor me ha hecho entender con este sentido de la palabra Padre. Porque sabiendo quién es Dios para mí, sabiendo quién Él es para nosotros, así comenzamos a entender cuál va a ser la respuesta que vamos a obtener. Si nos dirigimos a Dios como Padre, es probable que obtengamos respuestas como hijos. Si obtenemos una respuesta como hijos, seguramente va a ser la respuesta correcta, la apropiada, la real. A veces cuando llegamos a Dios y nos dirigimos a Él simplemente como alguien que quieres que te haga un favor o que haga algo por ti, puede ser, como otras muchas personas, que a lo mejor no las obtengas, porque en realidad tienes un concepto vago de Dios. Pero cuando te diriges a Dios como Padre, estás hablando de la relación que tienes con Él. Y la primera relación que tienes es que Jesús nos hizo entender que nosotros podemos ser llamados hijos. Nunca antes había sido así. Esto nos ayuda mucho a entender cómo nos dirigimos a Dios y cómo podemos encontrar una dirección en la relación con Dios. Si yo me dirijo a Dios como Padre, voy a saber qué es lo que voy a obtener de Él y voy a saber cómo me tengo que dirigir a Él. En esa relación que es mucho más allá que una relación de un siervo con un Dios o de alguien con un creador allá arriba, sino es alguien que está cercano, que es real y que nosotros tenemos como imagen, que tenemos como función ligada a nuestras vidas. Algunos somos padres, pero si no lo somos, por lo menos somos hijos y tenemos un padre. Por tanto, la esencia de todo esto es que llamemos a Dios Padre y que Él nos reconozca como hijos. Porque nadie, por supuesto menos Dios, va a poder identificar a alguien como hijo si primeramente no lo reconoce como Padre. Por tanto, en esa palabra Padre nos estamos identificando como hijos. Nadie antes en la historia de la palabra, en la historia bíblica, nadie llamó a Dios Padre. Hay algunas pequeñas raras excepciones que mencionan a Dios como Padre de Israel y que mencionan un poco como cuando se habla con David, tu Padre te va a edificar casa. Pero no existe en realidad una función y un término que se liga a esta palabra Padre cuando el pueblo de Israel se dirige a Dios. Esto lo trajo Jesús. No había cercanía ni por nombre, ni porque fueses muy cercano a Él, ni porque tuvieses parentesco con Él. No existía esa relación. Había una relación ligada a unos elementos que hacían que pudiéramos acercarnos a Dios de una forma, de una manera. Pero cuando llega el Hijo nos presenta a su Padre. Esto es precioso. Él nos presenta al Padre. Jesús nos regresa
a la condición original, que fue esa condición del Edén, donde Dios tiene una profunda cercanía con Adán y Eva, y donde está ligado a una relación de intimidad y de conocimiento, a un concepto de familia, de Dios cercano. Cuando mencionamos siempre la palabra familia, tiene que ver con eso, con algo cercano, algo muy ligado a nosotros, algo muy especial, algo que hace latir nuestro corazón, algo que nos emociona, algo que nos hace tomar decisiones, que nos hace servir, que nos hace entender, algo que fluye de nosotros con una total espontaneidad, porque estamos dirigiéndonos a alguien que es familia, que alguien que es cercano. Ahora imagínate a Dios. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Y es hermoso, muy hermoso poderlo verlo así. Que Dios es cercano a nosotros. Llamarle Padre es muy bello, pero tenemos que reconocer algo, que yo puedo llamar a Padre, a Dios Padre, si en realidad lo reconozco como tal. Él me puede llamar hijo si yo lo reconozco como tal. Pablo lo expresó en 2 pasajes muy especiales, mencionando un término muy personal, un término que se usa para hablar de un padre como papá, como el padre íntimo, como el balbuceo de las primeras frases de un niño, papá, mamá. Es ese sentido de pertenencia. Las primeras frases de un bebé es eso, es hacia su padre, hacia su madre, es el reconocimiento de la esencia, de quien dio la vida, de quien te otorgó, quien tuvo en su mano el engendrarte. Y Pablo lo expresa así en 2 pasajes muy curiosos en Romanos, donde él habla de eso precisamente. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No es tanto la relación que tenemos con Dios como Señor solamente, porque Él pagó por nuestro precio, por haber sido comprados en la esclavitud de nuestros pecados, sino que también ahora tenemos una bellísima oportunidad de no solamente ser siervos, esclavos, sino que ahora podemos también ser hijos. Hay un espíritu, el espíritu del Padre, que quiere que nosotros recibamos la adopción, entremos en su familia. En Gálatas lo dice todavía más claro y dice así, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es esa relación que estuvo siempre constante con Jesús. Jesús siempre nos lleva al Padre. Y el espíritu del Hijo, que es el espíritu que hemos recibido a través de su Espíritu Santo, ese espíritu siempre quiere llevarnos al Padre. Hay una relación hermosa donde Dios anhela hijos y nosotros anhelamos tener un Padre. Por encima de todo y por encima de todos, Padre con nosotros y Padre en nosotros. Saborear esa relación, saborear esa esencia del reconocimiento, no solamente de la soberanía de Dios en nuestras vidas, sino de la relación. En la soberanía de Dios vemos parte de su carácter, y en la soberanía de Dios nos vemos relacionados en cuanto a lo que debemos ser para Dios y en cuanto a lo que le debemos en sujeción, adoración y honra. Pero en la representación de un Padre nos vemos en la relación. Esa es la gran diferencia de lo que existía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que Dios instituyó no solamente un formalismo de soberanía, haciendo ver a los siervos, a los súbditos, a los esclavos, entre comillas, que debían someterse a su Señor,
sino que ahora Dios nos ha permitido que tengamos una relación. Y es ahí donde nosotros podemos tomar el estímulo de lo que significa llegar a Dios y adorar. Padre, esa es la primera frase. Esa frase abre el camino del resto de la oración. Esa frase determina la medida, la manera en que nos acercamos a Él y la medida de las respuestas que vamos a obtener de Él. Cuando nosotros llegamos a Dios como Padre, no le estamos atribuyendo solamente un título divino, sino que estamos acercándonos a poder saber lo que es la relación de lo que es un padre con un hijo, por cuanto nosotros esa relación la vivimos. El Hijo, cuando llega al cielo en la resurrección, le entregó al Padre el elemento poderoso de lo que significa permitir al hombre hacerse hijo de Dios. Hasta ese momento no estaba eso. Por eso habla en Gálatas de que Él en nuestros corazones, Él ha puesto, Él vio, Él ha dado, vio en nosotros el espíritu del Hijo para llamarnos hijos y que nosotros le podamos llamar Padre. Entonces el título divino, ese título de Padre, es un título que nosotros tenemos y que conocemos en nuestra relación también humana. Por tanto, aquí no solamente se habla de una función, no se habla tanto de un aspecto de lo que Dios hace, sino tiene que ver con el aspecto de su cercanía, de su relación. La naturaleza del Padre es tener, amar, desear, anhelar hijos. Esto es bien profundo, porque en la relación del Padre con el Hijo nosotros podemos ver a Dios estimulándose hacia su creación. Hay un estímulo del Padre hacia los hijos para anhelar, para desear, para encontrarse con Él. Por eso le dice, ven a lo secreto, ven a lo privado, ven conmigo y háblame como hijo. Llama a Dios Padre. No hace falta que le digas Adonai, Curios, El, Elohim. No hace falta que lo menciones en cualquiera de sus títulos atribuidos a su naturaleza, sino simplemente sé tú y acércate como hijo a tu Padre. Eso es la cercanía. Jesús en la cruz se separó de su Padre. Y seguramente fue el tormento más grande, porque jamás nunca Jesús había estado separado de su Padre, pero el pecado lo separó. Él se separó de su Padre para dejarnos el hueco a nosotros. Él muere en una cruz por mis pecados para que yo tenga el lugar que tiene el Hijo con su Padre. Wow, eso es hermoso, porque Él deja el hueco. Él se levantó de su mesa, descendió a la tierra para llevarnos al Padre como hijos comprados por sangre, redimidos por sangre, pero para que ahora nosotros tengamos comunión. No solamente que hayamos sido comprados para ser esclavos y siervos suyos. Nosotros somos siervos porque lo amamos, porque voluntariamente le servimos. Pero nuestra mayor relación y motivación viene del hecho de que Dios nos ha permitido que podamos ser sus hijos. Por tanto, la función de Padre o el título divino de Padre es la que más revela el propósito redentor del Padre y el Hijo. ¿Cuál fue en realidad la función fundamental que el Padre quiso hacer? Es dar a luz hijos, engendrar hijos en el Espíritu y poder acercarnos a Él. Padre nuestro, Padre. Así comienza todo. Jamás había existido una oración así. Nadie había podido expresarse de esa forma así. El Hijo nos presentó a su Padre. Aquí está mi Padre. Conforme me veis a mí, así veis el Espíritu del Padre. Veis mi relación con Él, así Él desea relacionarse con vosotros. Él anhela esa relación. Nos ha dejado el lugar
ha dejado el hueco para que nosotros entremos. Y yo hoy termino aquí diciendo, Padre, gracias por ser mi Padre. Y gracias, Señor, por acogerme, por recibirme, por reconocerme como hijo. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias en este día. Gracias.